inversoras o como emprendedoras están en un proceso de due diligence, uno quiere asegurarse que dentro de los activos es más fuerte en temas tecnológicos, pero en cualquier otro proyecto el branding es un asset también. Eh, Uno quiere asegurarse que la empresa es efectivamente titular de ese activo y que no hay reclamos de terceros, no hay derechos de terceros. Entonces, ¿qué es importante? Primero, protegerlo antes de que tenga un valor económico. Siempre me acuerdo, hace unos años escuchaba, creo que era el fundador de Square o de Dropbox, uno de ellos dos, que antes que la compañía valiera un montón, querían proteger la marca y fueron a alguien, ¿se acuerdan que antes, bueno, hoy sigue pasando, la gente registra marcas que no son de ellos de una manera especulativa y después lo venden? Y este founder había localizado al que tenía esto y le había ofrecido plata en bitcoins para recomprarlo y la otra persona no quería, que hoy valdría una fortuna, ¿no? Pero uno quiere evitar llegar a eso, o sea, uno quiere proteger la marca Amazon antes de que seas Amazon, ¿sí? ¿Y de qué manera lo podemos hacer? Siempre manteniendo una auditoría constante sobre los activos de IP, registrando lo que se pueda registrar, en su caso usando NDAs, monitoreando, obviamente al principio uno no puede, pero a medida que hay empresas, a medida que uno va creciendo y está más establecido, hay departamentos de IP que se encargan de monitorear esto. Les doy un ejemplo, hablando de Florida, aquí en Miami, hace unos 10, 15 años se abrió una franquicia de un restaurante que vendía pizzas, que el nombre era Visa O1, que es la visa de habilidades extraordinarias, ¿sí? Un señor italiano vino, abrió la franquicia y que había conseguido su derecho para estar legalmente en Estados Unidos a través de la Visa O1. Visa, la compañía de tarjetas de crédito, monitoreó la situación y el hombre tuvo que cambiar su nombre, a pesar de que eran categorías distintas, etcétera. Entonces, ¿por qué? Eh, no quiero expresar juicio de valor si había validez en el reclamo o no, pero es parte del ejercicio de proteger los activos. La siguiente, por favor. En el mundo de venture, ¿qué es importante? Como siempre hablamos, que todo personal involucrado, ¿no?, en el proyecto que firme el acuerdo de confidencialidad y cesión de invenciones. eh, Normalmente en cualquier proyecto el founder el día uno, el individuo antes que armó la compañía, registró a nombre personal esos activos. Entonces una vez que se arma el proyecto, ceder los activos a la compañía. También lo vemos socios que se juntan y alguien contribuye cash, otro trabajo, otro contribuye el IP, que efectivamente haya acuerdos de contribución del IP contra la emisión de stock en la compañía. Y muchas veces en el día a día eso se va perdiendo. Son formalidades que hay que cumplir, pero tenemos muchas prioridades, muchos desafíos, ¿no?, en la operación, y estos temas van quedando atrás. Por eso me parece que es un punto fundamental a tener en cuenta. Si no lo hacemos proactivamente, va a surgir este tema en el contexto de algún due diligence. Entonces, mejor solucionarlo desde el vamos que más tarde. La siguiente, por favor. Otro tema donde últimamente estoy viendo muchas consultas es en el contexto de los acuerdos de no competencia, ¿sí? Esto cambia mucho de jurisdicción en jurisdicción. Y muchas veces, siendo todos de América Latina, venimos con otro framework legal distinto de lo que ocurre acá. Y dentro de Estados Unidos cambia mucho, es muy distinta la legislación en California de lo que es en Florida. Incluso esto se intentó regular a nivel federal y una corte en un juicio dio marcha atrás. Por eso me parece importante refrescar conceptos. ¿Esto cuándo surge? ¿Cuándo es importante? Desde la vida profesional de cualquier profesional, muchas veces los vemos en el contexto de M&As, ¿no?, cuando hay algún tipo de exit.
¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta? La regulación en Florida dice que este tipo de acuerdo tiene que estar por escrito, firmado, y esto es lo importante, tiene que ser razonable en tiempo, o sea, en duración, en el alcance geográfico y en el alcance de la obligación. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces, eh, eh, a modo de ejemplo, non-compete de 5 años en todo el mundo. Y lo más probable es que en una corte en Florida diga, no, no es razonable, pero no implica que la cláusula cae. Lo que va a ocurrir es que está el concepto de blue pencil, que la corte va a intervenir y va a hacer una interpretación razonable de eso, ¿sí? Si podemos ir al siguiente, por favor. Eh, Muchas veces lo que veo es que si el acuerdo es bajo ley de Florida, no importan otras cosas. Me llegan consultas, bueno, no, es que en mi país no importa. Lo importante es que estás asumiendo una obligación acá. Este contrato es bajo ley de Florida y tienden a ser enforceable, en principio. Y el tipo de restricción que es razonable va a cambiar en el contexto de un exit, de un M&A, donde hubo un consideration importante para comprarle el proyecto al founder, que a un, no sé, manager mid-level que está cambiando de industria a industria, ¿sí? Entonces, súper importante tenerlo en cuenta. Como otra cosa que veo es que estas consultas vienen después de que se firmaron los documentos. No, la consulta tiene que ser antes, a priori, entender en qué nos estamos metiendo, porque consideraciones como hardship económico, etcétera, no entran en consideración. Lo que importa es que sea por escrito, razonable, en el tiempo, en el scope, etcétera. Siguiente. Espero no estar aburriéndolos mucho. Lo que le decía, diferencias sustanciales entre estados, tiene que quedar muy en claro la ley aplicable y lo que insisto, Florida es muy activo, se enforce acá, entonces mejor entender a priori cuál es la obligación que se está asumiendo y no posteriormente, ¿sí? Especialmente en el contexto de un M&A. Imagínense, están vendiendo el proyecto, que fue su baby, es lo que les gusta hacer, y hay una restricción fuerte por 2 años. Hay que tener en cuenta eso. ¿Están dispuestos a aceptar eso? ¿Entendemos lo que implica al final del día? Lo siguiente, por favor, Estelita. Un tema súper importante en Florida en particular y para hacer negocios en Estados Unidos en general. Es un ambiente de litigio muy alto comparado con otras jurisdicciones, ¿sí? Eh, y, y van a ver cuando empiezan a operar y a hacer negocios acá, eh, el impacto que esto tiene en las operaciones, teniendo en cuenta una serie de seguros que hay que tener presente. General liability, property, professional liability, directors and officers, worker comp, employment practices liability, cyber liability. De todas estas, los más relevantes los vamos a ver ahora a continuación. Mi recomendación es que si van a estar operando en Florida, hablen con un broker, expliquen el giro del negocio para entender cuáles son las cosas relevantes, porque si hay una propiedad involucrada, hay una serie de seguros que son necesarios por temas de huracanes, inundaciones, etc. Dejemos eso de lado por un minuto y si te parece, Estela, adelantamos un par de slides. Importante el General Liability y ahí quédate en esta, esta Professional Liability y D&Os. Van a ver cuando están haciendo rondas que puede ser que surja la famosa Indemnity Letter, pero también que se pida un D&O Insurance, un Directors and Officers Insurance. Esto protege a los líderes contra reclamos por mismanagement, distintos breach, etc. Tienden a ser seguros caros, pero es algo que o proactivamente pueden elegir tenerlos, o si no, de vuelta en el contexto de una ronda,
puede aparecer como un requisito. Entonces es importante, si van a estar operando aquí, familiarizarse con estos temas, hablar con alguien especializado para entender qué es el market practice para lo que para lo que ustedes están haciendo. También esto se ve en el contexto de los contratos de servicios. Si ustedes son una compañía brindando servicios, van a ver que el cliente muchas veces suele exigir una serie de seguros que tienen que tener con montos mínimos. Por ejemplo, un general liability de un mínimo de $1.000.000. Y así hay distintos mínimos. Entonces es importante entender, entender qué es market practice y los costos asociados a esto. ¿Te puedo interrumpir para una preguntita? Perdón. Sí, sí, claro, Cristina. Ahí, en el contexto de las rondas de inversión, quien pide que tengamos un tipo de póliza de A&O, ¿los inversionistas me lo piden a mí como gerencia y yo se los muestro dentro del TEC o es al contrario? No, no, no. Normalmente en una ronda que un fondo va a poner un director, te va a pedir que haya D&O insurance. Ah, ok. O sea, derivado de la ronda, el inversionista me dice, tienes que poner a este Sí, director y tiene que contar con esta póliza. Ya, sí, ya, ok. y si te pones a pensar, es como, en mi visión, las cosas que te van pidiendo los inversores hacen a step up el juego a nivel de sofisticación. Son Claro. mejores prácticas que de cualquier manera lo quisieras tener, ¿verdad? Imagínate, vos sos directora, querés tener eso. Obviamente no siempre se puede, son caros, etcétera, pero lo importante de todos estos temas que estamos hablando para mí es tenerlos presentes. No se puede solucionar todo el día uno probablemente, pero tenerlos presentes y saber que son issues que hay que ir atendiendo a medida que se pueda, ¿sí? La siguiente, si te parece, Estela. Eh, Hoy más que nunca, de aquí me enfocaría en el tema cyber liability, entender que está disponible para el giro de negocio de ustedes. Eh, Solo con leer los diarios, con el advenimiento de AI, estamos, no es tanto una pregunta si va a pasar, sino cuándo. Entonces, eh, muchas pólizas, incluso acá en Florida, aparte de brindarte el coverage, te van entrenando, ¿sí? Casualmente, unos días atrás, recibí la información sobre best practices o CLEs ¿no? Cómo keep up, ya excede el no aprietes el link, ¿no? Y es una buena práctica entender cómo en la industria de cada uno se pueden ir protegiendo. Estela, la siguiente. Ok. Desde los últimos 6 años estoy viendo también un auge en el tema de litigio, en el commercial litigation, ¿sí? Eh, estas diferencias pueden surgir internamente entre socios, empleados, etcétera, o externamente, clientes, suppliers, etcétera. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo importante en todo esto? La documentación. Acá hay un dicho que es prepararse para lo peor y esperar lo mejor. Creo haberlo dicho bien. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es importante eh, que las distintas relaciones estén debidamente documentadas. Entonces, pacto de accionistas o relación entre los accionistas, que haya un buen pacto de accionistas. Un acuerdo de distribución, un acuerdo muy claro con las responsabilidades de cada uno. ¿Y qué pasa si no tenemos un acuerdo? ¿Cómo se resuelve eso? A nivel documentos corporativos, temas importantes que veo es la venta de la participación. Hay derechos de first refusal. ¿Qué pasa si uno de los socios se muere, es incapacitado o se divorcia? Deadlock provisions, esto lo estoy viendo un montón. Cuando bajamos documentos online genéricos que no están tailor, ¿qué pasa si son dos socios 50-50 y no hay un mecanismo de resolución para la toma de decisiones? Me ha tocado casos de ver que esto tiene que terminar con una disolución judicial. Sí, Barbie.
Eh, Esto solo decir que es mucho más normal de lo que se piensa. Acá en Argentina hubo un caso muy grande con un divorcio de un socio de un unicornio, con una ex mujer, nada, que es mucho más normal de lo que se piensa. Y te quería preguntar también con respecto a esto, si se tiene en cuenta cuando hay vesting los tiempos, ¿no? De cuando alguien quiere salir, que a veces no se tiene en cuenta de que vos por ahí para pedir las acciones o algo tenés que haber pasado cierta cantidad de tiempo y que la Por gente no se tiene supuesto, en cuenta. no, como todo. Esto suena como self-serving, pero es así. Antes de firmar cualquier cosa, aunque no tengas necesariamente poder de negociación, pero asesórate para saber qué es lo que estás firmando. Entonces, si firmaste algún acuerdo de vesting con un plan, bueno, entender qué significa. Eh, ¿Lo puedo transferir o no lo puedo transferir? Eh, ¿En qué momento las acciones son mías? Son cosas básicas, pero lamentablemente muchas veces las consultas llegan cuando está el problema y no antes, ¿sí? Eh, Insisto con el tema de las restricciones en los non-compete. Cuando ya el acuerdo está firmado, es como todos podemos leer lo mismo, ¿verdad? No hay mucho que se pueda hacer. Lo importante es tener la charla antes. ¿Puede ser la siguiente, Estela? Eh, Aquí varias cosas importantes. En las relaciones con terceras partes, ¿no? Service providers, distribuidores, etcétera. ¿Quién es responsable de qué? ¿Qué pasa si hay un breach? ¿Quién tiene obligación de indemnizar a quién? ¿Van a haber caps o no? Y si hay un conflicto, ¿cómo se resuelve? Eh, Cosas importantes a tener en cuenta. Aquí se puede tener arbitraje y tener cláusulas claras de arbitraje. Tener en cuenta que el arbitraje puede ser más caro, es confidencial, temas que se prestan, que no le dan claridad a todo es, que lo veo muchas veces, documento en inglés, ley de Estados Unidos, pero arbitraje en español en, no sé, en Buenos Aires. Se agrega un nivel de complejidad, ¿sí? Y no me gusta cuando se puede perder algo en una traducción. Entonces, o buscar un experto en otra jurisdicción. Entonces, eh, eso ténganlo presente, pero más que nada que haya claridad. Me llegan contratos redactados por ChatGPT con un montón de carencias, especialmente en cláusulas de indemnidad y de resolución de conflictos. Sí, Patricia. ¿Y cuál sería tu sugerencia, María Victoria? Si es arbitraje, que sea en Estados Unidos, porque decís que es un poco más caro. Es más caro que lo Es que el judicial. arbitraje, claro, claro. Igual litigar es caro. Sí, Es muy buena pregunta. A diferencia de otros países donde muchas veces el abogado litigante acepta ir a riesgo en contingencia, no es una práctica muy usual acá, ¿sí? Los claro, abogados por que hacen eso. Hay litigio, mediación, pero no arbitrio. claro, los abogados que hacen litigio no es una práctica muy estándar que, hasta donde yo sé, que te tomen un caso en contingencia. Se- Litigar es carísimo, se divide por etapas. La etapa más cara probablemente es la probatoria, ¿sí? Entonces, Claro. cualquier cosa que ustedes puedan tener en cuenta que sirva para bajar los costos, imagínate, hay algún tipo de situación fraudulenta con algún tipo de inversión que invertiste, no sé, $50.000, que para cualquiera es un montón de plata, pero en el contexto de litigio, a lo mejor se te da eso en un par de meses, ¿sí? Entonces, tener presente eso, analizar eso, si va a ser con juicio por jurado o no, como distintas variables a tener en cuenta en el momento de pensar en estos acuerdos. Pero si hay un concepto que me gustaría dejarlos es acuerdos claros, documentarlo, ir al detalle, cuáles son las obligaciones, cuáles son los deliverables y qué puedo hacer si hay un breach.
¿Hay un periodo de cura? ¿No hay un periodo de cura? ¿Cómo lo reclamo? ¿Dónde? Gracias. ¿Te parece la siguiente, Estela? Gracias. Por favor. Cambiando, esto es como completamente pendular, ¿no? El siguiente tema que quería hablar es cumplimiento en temas de inmigración. Visas B1, B2, recibo muchas consultas sobre qué actividades se pueden hacer y qué actividades no se pueden hacer. A grandes rasgos, la visa de visita temporaria es para hacer negocios, to do business, no para trabajar, ¿sí? Entonces es una visa que en principio sirve para atender a una conferencia, tener reuniones con clientes, pero no para ponerle las ruedas al auto como pasó en la fábrica de Hyundai, que ICE se llevó a, no sé, 300, 400 empleados, fue una barbaridad, porque están con una visa de trabajo y esta es una visa de negocio. El segundo punto, que de vuelta esto es enfocado con lo que son las operaciones acá en Estados Unidos, es el tema del Form I-9. Hay una diferencia entre el empleado y el contractor. El empleado tiene que tener permiso de trabajo, ¿sí? Y con el contractor se usa el formulario 1099 y lo que ha pasado es que muchas compañías de staffing han usado este formulario 1099 y de alguna manera como circunventing el permiso de trabajo. Entonces ahora hay un poco la autoridad está muy enfocada en esto porque se usó esto para circunventar la regulación inmigratoria. Y si pasamos a la siguiente, Estela, esto genera un montón de liabilities a nivel inmigratorio, laboral y de tax, porque hubo una clasificación errónea de trabajadores que tendrían que haber estado bajo un W2 que fueron puestos con un 1099, o sea, el que era empleado lo pusieron como un contractor, ¿sí? Y esto suena como algo a lo mejor esotérico, pero esto puede tener consecuencias en el contexto de un M&A. Si hubo un misclassification del personal, ¿sí? Simplemente, de vuelta, issue spotting para tenerlo presente. La siguiente, por favor. Dos updates les quería dar que los he colocado en más detalle en mi página de LinkedIn con links a artículos. Esta semana salió un artículo de Wall Street Journal con una práctica que se está viendo en Venture en el sector de AI, que es hacer rondas seguidas en el tiempo con distintas evaluaciones. Entonces el día 1 se cierra con el lead investor una evaluación y inmediatamente después o simultáneamente con otros inversores a otra evaluación más alta. Entonces esto tiene impacto en el mercado, dependiendo del caso, a lo mejor no son consecuencias legales necesariamente, pero se genera una especie de distorsión o se infla como para llegar más rápido al estatus de unicornio. Entonces, sigan ese tema, tienen el link al artículo en mi página para verlo en más detalle. Ahí mencionan casos concretos y fondos involucrados. Por si esta práctica se sigue expandiendo para que no los tome de sorpresa. Y el otro tema que... Te hago una pregunta ahí. ¿Sí? ¿Es más empujado por los fondos? ¿O cómo es el tema? No sabría decírtelo, porque por un lado al lead investor le conviene, porque invirtió a esta evaluación y al día siguiente está acá, a la compañía también, porque se van, ¿no? Uy, mirá cómo sigue subiendo mi evaluación, pero verlo con atención, ¿sí? Más como entendamos qué está pasando, ¿sí? Sí, porque tampoco te deja muy bien al resto de o sea, si vos quisieras hacer una serie más adelante, ya estás medio quemado como para, o sea, no creo que como en términos de confianza, ¿no? 100% y es uno de los temas que se plantea, pero se está desarrollando como práctica en este sector que está hiper hot. Sí. Entonces me parecía importante
llamar Sí, la está atención buenísimo. y como que hagan doble clic, ¿sí? Y Hagan eso, doble clic. Es- cuando, ¿sí? perdón que te haga la pregunta, en poco tiempo, ¿cuántos tiempos se refiere? Porque en AI cambia todo tan Mencionaban rápido. casos, no, mencionaban casos que era como o simultáneo o en pocos días. Ah, Ahora cuando wow. terminamos les mando el link, si no métanse en... Yo les mando el link, Estela, así Dale. lo pueden ver, salió ayer o antes de ayer en el Wall Street Journal. Wow. Eh, sí, sí, me parece que amerita como otra sesión en sí mismo eso, ¿sabes? Eh, y después otra cosa que salió ayer que me llamó mucho la atención verlo en números es como el éxodo hacia Europa, ¿sí? Y el impacto que está teniendo por los temas inmigratorios, que es, en realidad la legislación fue más o menos la misma, pero hay como una ejecución Aquí distinta, una estoy a implementación un curso distinta, para pero a hacer su vez muchos americanos empresas globales y yéndose a vivir a Europa por un tema de hedging. Eh, tenés salario americano y te vas a vivir a un lugar con un costo de vida bastante más bajo voy a grabar, y estoy grabando. ah, Cuando terminemos subió el número de ciudadanos americanos pidiendo la nacionalidad británica, hay un auge en las visas de nómades digitales y también mira para hay Natalie. 100.000 estudiantes registrados en universidades en Europa, de americanos en Europa por un tema de costos. No sé cuánto conocen, pero los costos de estudiar acá son prohibitivos. Entonces se está viendo mucho esa tendencia. En el 2008, una persona de 10 se mudaba y hoy es uno de 5. Que de ser una economía que recibía de vuelta es un tema para tener en cuenta. Y si les parece, en los últimos minutos, Estela, pasamos a la siguiente. Quería repasar temas clásicos, ¿no? Ya hablamos del IP, accounting o temas tributarios. Eh, Antes de empezar, hablar con asesores, ¿no? El armado de cualquier estructura es como un rompecabezas. Entonces, se necesita el input corporativo, tributario, inmigratorio. Siempre es mejor arrancar bien que venir a solucionarlo, porque te lleva tiempo, te cuesta plata. Número uno. Número dos, el uso de documentos estándares. Cada vez más estoy viendo, for lack of a better word, Frankensteins, eh, donde la gente se pone muy creativa con los documentos y como dice Juan Pablo Capello, mi mentor, mi amigo, mejor ser creativo con el negocio y no con los documentos legales, porque se, se- desde un Frankenstein term sheet a cualquier otro documento más sofisticado, arreglarlo lleva mucho más tiempo. Estamos en una industria donde tenés los documentos de Y Combinator, el MBCA, eviten en lo que se pueda lo que sea non-standard, ¿sí? Cap Table, cuando empecé en esta industria no había las herramientas que hay hoy. No hay excusa para llegar a una ronda A sin un cap table súper claro, que todo el mundo lo entienda. Es uno de estos problemas que es mejor atacarlos de chiquito y no cuando crecen. Eh, ¿Barbie? Sí, que justo ayer les mandé en el chat de Emprendedor Relac un gráfico que te explicaba, no es tan perfecto, ¿no? Porque también depende del país y todo, pero cómo se te iba ensuciando el cap table. Y creo que acá podríamos hacer como un doble clic, ¿no? Que si nos puedes contar qué pasa eh, o qué obstáculos te genera, ¿no? Porque uno dice, ah, bueno, me diluyo, no sé qué. Hemos visto muchos casos de que después para crecer en rondas no les quieren invertir. Cien por Eh, ciento, 100%. Y si querés, lo tomo desde ahí. Veo dos grandes problemas. Que en el sí, momento que necesitas cerrar tu ronda y que necesitas la plata, no puedes cerrar porque el cap table no está listo. Y si tenés friends and families y no sé, 20 personas, alinear todo eso, el safe con la nota convertible, con esto, con aquello, si no lo fuiste haciendo de a poquito, lleva un montón de tiempo. Cuando necesitas cerrar y querés esa plata para expandir tus operaciones, etcétera.
Es fundamental. Y la segunda cosa es el no tener el cap table claro y cómo te influye a vos como emprendedor. Puede hacer que vos estés negociando algo desde una posición que no es la correcta. Pensabas que tenías 50% de la compañía y tenés 30%. Y si estás tan diluido, hay inversores que dicen, no te veo alineado, tu porcentaje es tan bajito que ¿no? Como que hay que repensar todo eso. Entonces, es un tema importante. El otro tema importante, como decía ¿Puedo contar algo divertido ahí, Vicky? Sí, por favor, por favor. Que hay una serie que se llama Silicon Valley que a mí me obligaron a verla, que es muy buena. Y hay un capítulo, no sé si se acuerdan, que se sienta el protagonista, el CEO de la startup, con un founder que había sido un unicornio y debaten esto, como que le hace la pregunta, no me acuerdo exactamente cómo era, pero era como que si yo hubiese aceptado menos porcentaje por plata, por conseguir menos plata, hoy estaría como que justo se había diluido de más, algo así, y el pibe se agarra la cabeza y dice, ay, ojalá alguien me lo hubiese dicho antes. Y eso me quedó grabado, como que por recibir más plata al principio te diluís más, pero eso al final te quedás sin tu empresa. Y eso lo he visto muchas veces. Y digo, no se habla tanto de que perdés representatividad o que al final no te sirve después para las series siguientes. Claro, te Nada, quedaste si algo- con tan poquito dentro de la empresa que no hay una alineación. sí, Qué buena que serie. no se pierdan de ver esa serie, porque es buenísima. Me encanta, acá cubrimos todo, datos de series, me encanta. Y después alinearle lo que es la estrategia inmigratoria, hoy es más importante que nunca. Me llegan muchas consultas con la gente diciendo, "Sí, yo necesito la visa O". Y tengamos una charla. Hay que entender cuál es la visa ideal. Hay mucha información, pero hay mucho valor agregado trabajando con abogados con mucha experiencia. Y muchas veces hay opciones que a lo mejor no son tan conocidas. Entender el tiempo de demora de una y otra. Por ejemplo, ahora empieza el periodo de registración para la visa H, que está sujeta a una lotería, pero por ejemplo para la gente de Chile está la visa H1B1 que nunca se llegó al cupo y es una opción. Entonces, ¿cómo asesorarse con esos temas? Y el último punto importante es ser prolijos con la documentación. Tener todos los CIA firmados, todos los acuerdos con los empleados firmados, pactos de accionistas firmados. La cantidad de veces que llegan casos diciendo que me faltó la firma de uno que resulta que es esencial y después no se puede conseguir. Es mejor empezar estas buenas prácticas del día uno y no después de muchos años de operación, ¿sí? Así que, bueno, nada, con eso quería darles las gracias. Ojalá que haya resultado de utilidad. Les dejo mi información de contacto y cualquier cosa que necesiten, seguimos hablando. Siéntanse libres de contactar. Recording stopped. Sí, sí. Ya. Barbie, estás en silencio. Perdón, chicas, no, que corté la grabación para que podamos hacer preguntas como sintiéndose libres de que no queda en ningún lado. Igual la grabación es más para nosotras que para otra cosa. Ya. Pero no está, con su número de celular le tendría que dar. ¿Ana? Y bueno, ahí. No Hola, buen día. Yo ¿Qué tengo una duda con el tema de los NDA, porque cada vez que los ponemos sobre la mesa, yo trabajo en un fondo aceleradora, siempre tenemos la duda o la restricción de que los founders dicen que realmente ellos sienten que eso no va a servir para nada. Porque siempre poder ejecutar un NDA resulta muy complejo, sobre todo cuando casi siempre tienen la holding en Estados Unidos, pero por ejemplo, en nuestro caso, muchos operan en Latinoamérica.
Entonces, esto se debe más que todo al hecho de que están mal estructurados, no se saben ejecutar, o que realmente muchos piensan que esto es como un esquema de disuasión hacia el empleado, pero que si en realidad pasa algo no vas a poder realmente ejecutarlos y por eso prefieren ni siquiera Bueno, hacer. como todo depende, pero yo soy una nerd, me encanta despertarme todos los días temprano y leerme el Wall Street Journal. Y si te interesa, hablando de series, no es una serie, pero para mí es como una novela, el caso de Palantir, que le está haciendo juicio a dos ex empleados porque supuestamente robaron información confidencial para armar otra compañía relacionada. Entonces, no tengo todos los facts super top of mind, pero pone Wall Street Journal, Palantir, NDA Lawsuit, y ahí vas a tener material para divertirte un rato. Ok, gracias. Y sin ir más lejos, y no tengo los facts muy claros, pero uno de los juicios que se le hizo, estoy tratando de acordarme, creo que era a Donald Trump con esta mujer, era en el contexto de un NDA. Los NDAs acá se ejecutan. Pero buscate estos dos casos que son entretenidos. Renata. Hola María Victoria, qué pena que estoy con un poquito de internet, entonces por eso no te prendo la cámara. No, ¿cómo estás vos? Muy bien, gracias. María Victoria, te tengo una pregunta. Es que ahorita cuando mencionabas el documento que salió, pues el artículo en Wall Street Journal, ahorita todo el tema de las diferentes valuations, yo sé que pues en la ley aplica sobre todo para aquellas empresas públicas pues que ya están en IPO y todo, pero en el tema de startups, como muchas no han salido en IPO, muchas veces se hace como a través de SEX y todo. ¿Tú crees o estás viendo alguna norma o alguna ley que ya proteja un poquito a todo este tema de valuations tan aceleradas que están pasando? Para mí, mira, estoy poniendo el artículo acá en el chat. Es todo nuevo, no sabría contestarte. Sinceramente no sabría contestarte. Es un trend que recién lo escuché, así que ahí compartí el artículo, míralo con calma y sigamos hablando offline a ver qué se te ocurre a vos o si encontrás otra cosa. Perfecto, mil gracias. Que disfrutes el artículo. Cristina. A mí me salió una duda en relación con el tema de los NDAs y también se me expande un poco a otro tipo de contratos y es cómo ven que sea fácil o mejorar la comunicación para que se le empiece a dar como valor y relevancia a los documentos. No solamente NDAs en un ambiente laboral, sino NDAs con proveedores, clientes potenciales. Me pasa mucho lo que le pasaba a Ana y es un saludo a la bandera, ese es el concepto desde un punto de vista de gerencia y de clientes y de proveedores. Y típicamente también se incluye, por ejemplo, como una cláusula, especie de cláusula penal o una penalidad dentro del contrato para evitarse todo el tema de material, pues como de proceso probatorio de un incumplimiento, sino simplemente ante la notificación del incumplimiento por una de las partes se activa esta penalidad, casi que es como valorar el incumplimiento. Pero de Bueno, bien, sigue esa siendo cláusula, como si fuera cualquier documento. claro, no. Acá, ¿sabés qué? Esa sensación de que el NDA y el non-compete es un saludo a la bandera, es lo que me motivó a agregar estos temas en la charla, porque la gente firma non-compete pensando que... Y después, cuando no pueden trabajar por 3 años, es como, ¿lo firmaste? No, bueno, es que en mi país, sí, pero no estás en tu país, el documento es bajo ley de Florida. Entonces, Total. entonces a mí me parece que definitivamente tiene que ser una buena práctica. Toda compañía que quiera crecer, levantar capital, etcétera, fundamental, un acuerdo de confidencialidad y cesión de invenciones, los acuerdos que documentan la relación con cada persona, no sé, empleado, co-founder, contractor, todo by the book, todo by the book. Ok. Y tener en cuenta que hay conceptos como cláusula penal que funcionan en nuestros países que no funcionan en Estados Unidos. Súper importante, Total. porque después te quedaste... Sí, sin enforceable. Ajá. Y yo sé que suena como self-serving, pero lo digo desde la experiencia, es, si vamos a estar haciendo negocios en Argentina, buscar un abogado argentino. En Colombia, no pensar que es todo lo mismo. Y lo mismo en Estados Unidos, que es donde están las diferencias grandes. Y dentro de Estados Unidos, las diferencias son abismales entre California y Florida.
Clarísimo, gracias. Bueno, cualquier cosa, primero que nada, nuevamente muchas gracias a todas, con Barbie, con Estela, con la comunidad de Winvest. Para mí es re importante ayudarnos y apoyarnos entre todas, y Barbie sabe, cada vez que encuentro a alguien que me parece que, wow, me voló la cabeza con algún concepto, digo, por favor, vení a dar una charla, y se los paso así a Barbie y a Estela. Traten de aprovechar todas estas cosas, aprendo un montón. Me encanta tener este espacio donde todas nos podemos ayudar y apoyar. Y hasta la próxima. Si hay algún otro tema que les interesa, alguna otra cosa, nos dejan saber y felices de apoyarlos. Gracias, Vicky. También agradecer, acá hay muchas emprendedoras y bueno, tengan en cuenta de que nosotros hacemos un montón de cosas en Miami. Si van para Miami, avísennos. Hay bastantes emprendedoras inversoras allá. Creemos que Miami es como un muy buen canal de redirección en todo lo que es Estados Unidos y de entrada. Así que gracias, Vicky, gracias por todo. No sé si alguna tiene algo para decir o algo, pero nos quedan todavía 2 minutos. Bueno, muchas gracias. Un beso enorme. Gracias, chao. Chao, chicas, gracias. Gracias, chao, chao. Chao a todas. Gracias, muy interesante. Gracias, Lee. Hola. Adiós. Chao.